Vamos a iniciar, por favor, Daniel 5:5. El domingo vimos capítulo 3 y 4 y demostramos bíblicamente que lo que vimos en el 1 y el 2 nos hacía entender lo que había pasado con los amigos de Daniel. No es porque fueron valientes, aunque sí se requiere valor, pero no es el motivo la valentía. Tampoco porque estaban llenos de fe, ni porque confesaron positivamente, porque ellos dijeron al rey que Dios tiene poder para salvarlos, pero aun si no quiere salvarlos, no iban a postrarse ante la imagen. No dijeron ni confiaban en que serían salvados. Dicen o dejan en claro que Dios es soberano, pero ellos estaban dispuestos a morir aunque Dios no quisiera salvarlos. Y esa es la actitud de alguien que tiene un Dios soberano, que sabes que todo lo que hace es lo mejor. Entonces, si me dicen, póstrate o te mato, ellos dicen, si quieres mátame, pero no me voy a postrar. Y analizamos lo del nuevo nacimiento, la relación entre los dones que Dios le dio a estos tres con respecto a lo que Dios le dio a los discípulos. Jesús le dio a los discípulos el día que se presentó ante ellos, cuando estaban todos reunidos. Y demostramos bíblicamente también en el Nuevo Testamento que el nuevo nacimiento inicia con el nuevo entendimiento, cuando Dios te abre el entendimiento. Entonces, estos tres amigos de Daniel, que Dios les había dado entendimiento y sabiduría, no hicieron otra cosa que comportarse según su naturaleza. Si ellos creían en Dios y habían nacido de nuevo por medio de la renovación del entendimiento, como dice el apóstol Pablo, no hicieron nada sobrenatural para ellos, sino que simplemente fueron quienes son. Y alguien que ha nacido de nuevo no podría postrarse ante una imagen, aunque le cueste la vida, porque no puedes negar quién eres. De la misma forma, si tú no eres nacido de nuevo, el postrarte ante la imagen iba a ser lo más natural para ti. No podrías permanecer firme porque no has nacido de nuevo. Y comentábamos que en eso encontramos o determinamos a los cristianos. Quien es verdaderamente cristiano y ha nacido de nuevo no puede negar su naturaleza. No puede, dice la Biblia, no puede practicar el pecado. Entonces, en este asunto del tema de hoy, lo que vimos en Daniel 1 y 2 sigue teniendo relevancia. Les había dicho que para todo el libro. Vamos a analizar ahora, aunque Daniel participa en este capítulo, ya no es el personaje principal, sino que nos habla del rey Belsasar. Así que leamos Daniel 5:5, dice: en ese momento, en la sala del palacio apareció una mano que, a la luz de las lámparas, escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared, mientras el rey observaba la mano que escribía. ¿Cuál rey era este? El hijo de Nabucodonosor, Belsasar. Y la Biblia nos dice muy poco sobre la vida de Belsasar. Históricamente se nos dice que reinó por un periodo muy corto, y de hecho el capítulo 5 nos habla del día en que murió. Entonces, leamos versículos del 1 al 4 del capítulo 5 para empezar a entrar al contexto. Dice: el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén. Y así se hizo. Le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles, junto con sus esposas y concubinas. Ya borrachos, se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Entonces, se hace un pori con ¿cuántos invitados? ¿Cuántos contaste? Dice 1000 de sus príncipes, más sus mujeres, más concubinas. ¿Cuántas personas te gustan que hay en el banquete? Mínimo 2000, ¿no? Si llevaban sus mujeres y sus concubinas, pues el que no estaba casado llevaba concubina de perdido, ¿no? Son gente de la realeza, gente pudiente, gente que tiene dinero para tener más de una mujer. Entonces, Dios decide hacer algo en presencia de los 1000 príncipes, las mujeres y las concubinas. Leamos el versículo 5 y 6. Dice: en ese momento en la sala del palacio apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Esta mano la vieron todos, ¿verdad?
mientras la mano escribe, que no sé si era la mano como de la familia Monster, ¿quién se acuerda de ese programa de mano? Que no se ve que hay de acá, nada más se ve aquí un corte. La mano escribe y mientras el rey ve, se pone pálido del susto. Dice el versículo 6, el rostro le palideció del susto, las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Entonces esto es curioso porque ninguno de los 1000 príncipes, ni las mujeres ni las concubinas, es judío. Dios se ha manifestado a los gentiles, pero siempre en una forma contraria, por medio de la guerra, por medio de manifestaciones, pero esta vez Dios decide presentarse ante tanta gente para escribir un mensaje que es para Belsasar, no para todos, pero Dios quiere que todos vean. ¿Por qué? Yo me acuerdo que aquí ya nos habían preguntado un domingo, alguien, no me acuerdo quién, preguntó, ¿por qué Dios no mejor se nos aparece a todos? Y ya, asunto arreglado. En lugar de que tengas que creer en Dios, ¿por qué mejor no se aparece para que todos lo vean? Y acabamos con el ateísmo, porque ¿quién podría negar el hecho de ver a Dios? ¿Por qué Dios no hace eso? Si realmente Dios quiere que todos se salven, ¿por qué no se aparece y que todos lo vean? Y ya. Bueno, en este pasaje está pasando algo así. 1000 príncipes, sus mujeres y sus concubinas están viendo una mano que escribe algo en la pared, y esa mano viene de parte de Dios. Y Dios está interesado en que todos lo vean. Pero, a pesar de que todos lo ven, el mensaje es solo para uno de los que están ahí. ¿Por qué Dios hace eso? Quizás esto habría que enseñárselo a algún ateo, decir, oye, Dios nunca ha hecho eso. Sí lo ha hecho. Pero bueno, aquí no dijo la mano que era Dios o que venía de parte de Dios. No dijo eso, pero si seguimos leyendo, vamos a leer del 10 al 12. Todos se asustan, yo me imagino que medio se les pasa la borrachera del susto, y dice el versículo 10, al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles, la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó, que viva su majestad por siempre, y no se alarme ni se ponga pálido. Pausa. ¿Cómo es que hay un gran banquete donde todos traen a sus mujeres y a sus concubinas, pero la reina no está? ¿Por qué no está la reina? Si todos tienen a sus mujeres y a sus concubinas. El rey no invitó a la reina. ¿Por qué no la invitó? No sabemos, pero ¿se acuerdan que leímos Esther? ¿Cuál era el protocolo para los reyes de Medo y Persa? ¿Cuál era el protocolo para que la reina se pudiera presentar ante el rey? Tenía que ser llamada, ¿verdad? Y si no era llamada y entraba, la tenían que matar a menos que el rey extendiera su cetro, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Ella entró y al rey ni a los que estaban ahí ninguno les importó. ¿Por qué no les importó? Están asombrados por lo que vieron. Por eso dice que al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles, estaban muy espantados. Por eso es que la reina entra y dice el versículo 11, en el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción semejantes a las de los dioses. El padre de su majestad llegó a nombrar a ese hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que ese hombre tenía una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a ese hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Se llama Daniel, aunque el padre de su majestad le puso por nombre Belsasar. Entonces, ¿cómo es que la reina conoce muy bien a Daniel y el rey no? ¿Cómo es que si estaba a cargo de todo eso Daniel, cómo es que el hijo del rey no se acordaba de él? ¿No te parece extraño? ¿Cómo es que un hombre tan famoso como lo describe la reina, que la reina lo recuerda bien, el rey no lo puede recordar? ¿Y por qué Daniel ya no está a cargo de todo? No nos dice la Biblia exactamente el por qué. Algunos piensan que estaba jubilado. Algunos piensan que Daniel ya estaba entrado en años y se había retirado a descansar. Y por esta ocasión en particular lo mandan llamar.
Pero ¿qué tal el testimonio de Daniel? Aquí hay un problema, no sé si lo puedes ver. ¿Se acuerdan cuando Daniel le dijo a Nabucodonosor, no soy yo, ni soy yo el más sabio? Y la reina, ¿a quién le atribuye todo? A Daniel, ¿verdad? Hombre con una mente aguda, capaz de esto y de eso, donde reposa el espíritu de los dioses, pero no del Dios al cual Daniel adoraba, ni el Dios que Nabucodonosor proclamó como verdadero Dios. ¿Qué fue lo que pasó con lo que Daniel había hecho entonces? La gloria de lo que Daniel había hecho se había distorsionado y se la están atribuyendo a Daniel y a los espíritus de los dioses, pero ya no está en la memoria de la reina o en el historial o en el currículum de Daniel, no está el verdadero Dios. Algo pasó. ¿Cómo puede ser que todos vieron que el rey se convirtió en una especie de animal 7 años y ya nadie se acuerda? ¿Qué pasó con el hijo del rey? Porque ponle que haya muerto Nabucodonosor, pero su hijo tuvo que haber estado vivo en algún periodo de su vida. Y desde que Daniel llegó a Babilonia, empezó a destacarse. Según los registros, no pudo haber pasado demasiado tiempo en el que Daniel llegó a la parte más alta en la que fue nombrado. Entonces, algo pasó con el testimonio de Daniel, no porque Daniel haya hecho algo malo, sino porque toda la gente que está ahí, nadie tiene memoria de Daniel. Y eso es importante, por varias preguntas que les hice al principio. Leamos del 13 al 16. Dice, Daniel fue llevado a la presencia del rey, y éste le preguntó, ¿así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá? ¿Cómo es que no lo conoce? Fíjate, dice el versículo 14, me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses, y que posees gran agudeza e inteligencia y una sabiduría sorprendente. Los sabios y hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura y decirme lo que significa, pero no pudieron descifrarla. Según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito, te vestiré de púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. Así que esto nos hace pensar que Daniel estaba retirado, voluntariamente retirado, porque le tiene que hacer un ofrecimiento para que quiera participar. Si hubiese sido corrido, si hubiese simplemente sido depuesto de la posición que tenía, no hay por qué darle un ofrecimiento especial. Aparte, ¿no es súbdito del rey? Sí. ¿Por qué tener que darle un reconocimiento especial ante la orden de su majestad? Por eso, algunos piensan que él voluntariamente se retiró y que en respeto a su retiro voluntario, por así decirlo, se le hace un ofrecimiento para que vuelva a participar. Pero fíjate, aquí, por lo que tú lees, parece que este Belsasar no conoce a Daniel. Y lo que le dice a Daniel es la referencia de lo que la reina dijo. Así que veamos la respuesta de Daniel. Versículo 17 hasta el 28. Leamos, su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro, le respondió Daniel. Yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. Versículo 18. El Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de usted, grandeza, gloria, majestad y esplendor. Gracias a la autoridad que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua. A quien él quería matar, lo mandaba matar. A quien quería perdonar, lo perdonaba. Si quería promover a alguien, lo promovía. Y si quería humillarlo, lo humillaba. Pero cuando su corazón, se volvió arrogante y orgulloso, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. Fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal. Vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con pasto como el ganado. El rocío de la noche empapaba su cuerpo. Todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. Ok, le está contando todo lo que le pasó a Nabucodonosor, a su propio hijo. No sé si me explico, no es redundante que a su hijo le cuente esto. Por eso pudiésemos pensar que este hijo no conoció a su papá. ¿Cómo se le puede olvidar semejante situación? Y aparte no conoce a Daniel, ¿verdad? Pero leamos lo que dice Daniel a continuación. Dice, sin embargo, y a pesar de todo eso, usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. Entonces, ¿lo sabía o no lo sabía?
¿Conoce a Daniel o no lo conoce? Fíjate, dice, por el contrario, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando traer de su templo las copas para que beban en ellas usted y sus nobles y sus esposas y concubinas. Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden oír ni entender. En cambio, no ha honrado a Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad. Entonces, ¿qué le está echando Daniel en cara? En pocas palabras le está diciendo, no te hagas, no te hagas. Ese comportamiento no es apropiado a todo lo que has visto, a todo lo que tú viste que sucedió, a todo lo que tu padre declaró, porque el capítulo 4 habla de Nabucodonosor diciendo que reconoce que Dios le entregó todo. Entonces, ¿por qué Belsasar habla como si no conociera a Daniel y habla como si no supiera lo que le pasó a su papá? Y luego Daniel le echa todo en cara. Fíjate, dice entonces el versículo 24. Por eso Dios ha enviado esa mano a escribir lo que allí parece Mene, Mene, Tekel, Parsin. Pues bien, esto es lo que significan esas palabras. Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Tekel, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Parsin, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí que no nos dice directamente la Biblia? Que el comportamiento de Belsasar, al mandar traer las copas, lo hace con plena conciencia de que eso es desagradable a los ojos de Dios. Conoce a Dios y Dios le dice, tú deberías estar adorándome a mí y no a esos dioses, porque él no es israelita, ¿verdad que no? Belsasar no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. El pacto de la idolatría, ¿quiénes eran los únicos que tenían que guardarse de la idolatría? Los que viven bajo la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se le demanda idolatría a Belsasar? Imagínate que tú estás ahí y tú dices, a ver. Imagínate que yo soy Belsasar y me siento bien picudo. Dice Dios, ¿y cuándo acordamos que yo no iba a hacer eso? ¿Cuándo me convertí al judaísmo para que me demandes la ley de Moisés? ¿Me entiendes? ¿Por qué Dios le condena idolatría cuando él no está bajo la ley de Moisés? ¿Quién me explica? Es como si te dijera yo, trae el diezmo al alfolí, y tú me digas, no, Hernán, eso está en el Viejo Testamento, ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué Belsasar no dice, ¿cómo que otros dioses? Yo nunca entré en pacto con Dios. ¿O sí entro en pacto con Dios? Yo busqué históricamente y no hay referencia a que se haya convertido al judaísmo. La Biblia tampoco lo menciona. Entonces, ¿por qué Dios le demanda adoración? ¿Quién tiene alguna idea? ¿Quién tiene alguna idea? ¿O es injusto Dios? A ver, ¿me ayudas con el micrófono, por favor? Allá con Joshua. El miércoles no hay chance al final para las preguntas, ¿verdad? Pero ahora les voy a preguntar yo. Dios se lo está demandando porque tomó las copas del templo, porque está agarrando algo que le pertenece a Dios. Pero fíjate, Daniel le dice que agarró las copas mientras se deshacen alabanzas a otros dioses. ¿Qué crees tú que es lo ofensivo? ¿Que haya tomado las copas cuando Dios se las entregó a Nabucodonosor? ¿O que alabe a otros dioses? Alabando a otros dioses, utilizando los utensilios consagrados para Dios. Ok, pero ¿bajo qué condición? ¿Bajo cuál ley? ¿Bajo cuál mandato? Sí, no hay ley. Allá tienes razón en que las copas también eran sagradas, pero el momento en que ya están allá, pues se les quitó lo sagrado. Sí, sería cuando Nabucodonosor reconoció a Dios. Ah, ok, pero Belsasar no. Pero ahí Daniel parece que le está diciendo que sí, porque le dice en el capítulo anterior que leyó
Le dice que él ya sabía. Sí. Por eso, lo que le está recriminando a Belsasar es que él vio todo lo que le pasó a su papá. Y por eso dice que Dios ha contado los días y les puso el límite porque fue puesto en balanza y le falta. ¿Cuál fue la copa que derramó el vaso? Está con los vasos o las copas del templo deshaciéndose en alabanzas a otros dioses. Entonces, si Nabucodonosor conoció a Dios, eso no obliga a Belsasar a nada. Sí, aunque la Biblia no dice, imagínate que Nabucodonosor se haya convertido al judaísmo, según Ezequiel 18 y lo que hemos visto, el asunto es individual, cada quien muere por su propio pecado. Dios le está diciendo a Belsasar, yo esperaba más de ti, te puse en balanza y te falta. ¿Por qué Dios le está demandando si no hay un pacto previo? No. ¿Alguien? La respuesta está en Romanos. ¿Alguien? Pablo dice este asunto. Alguien una vez preguntó, bueno, ¿qué pasa si hay un hombre en una isla desierta? Llegó como los de la Laguna Azul. ¿Qué vio en esa película? Llegaron dos muchachitos, ¿verdad? Imagínate que nunca nadie les habló de Jesús. Una persona llega a la isla como náufrago en una edad muy temprana. Nunca nadie le habló de Jesús. Sobrevive, crece y un día muere. ¿Se va a salvar o se va a perder? Y dices, pues se va a perder. ¿Por qué? Pues porque nunca recibió a Jesús. Y dice, pues ¿quién le iba a hablar de Jesús en una isla desierta? Sería justo, me voy a poner en papel de ateo, sería justo que si Dios dijo que todo el que confiese el nombre de Jesús será salvo y nadie le habló al de la isla, sería justo que Dios dijera, ni modo, nunca te convertiste, y iba a decir, pues nunca me invitaste. Y decir, esa es tu bronca. Si ese hombre muere y no es salvo, ¿es justo? Si nadie nunca le habló de la ley, nunca nadie le habló sobre el pecado, si nunca nadie le dijo, mira, ten una Biblia. Además, ¿a quién le pudo hacer daño? ¿Contra quién pudo haber pecado? Si dijo mentiras, pues no te puedes mentir a ti mismo. Robar, no puedes robar. Matar, ¿a quién? ¿Qué pudo haber hecho mal un hombre en una isla desierta a quien nunca nadie le habló de Dios como para irse al infierno? Y ahí es donde dicen los ateos, a ver, cristianitos. Pablo contesta ese asunto. Pablo dice que cada uno, a cada persona, desde el principio de la creación, se le ha manifestado la grandeza de Dios por medio de la creación. El cielo, las estrellas, la naturaleza, cualquier persona que se ponga a observar, tiene que llegar a la conclusión, como casi todas las civilizaciones antiguas conocidas, llegaron a la conclusión de que hay alguien superior. Y la Biblia dice que, Pablo dice en la carta a los Romanos, que esa es evidencia de Dios y que cada uno será juzgado según su conciencia. ¿Me explico? Entonces, si Belsasar no estaba bajo la ley de Moisés, ¿cuál es la base en la que Dios le argumenta que le falta peso? Todo lo que se le permitió ver. ¿Me explico? Entonces, ¿qué le pasa al de la isla desierta? ¿Se pierde o se salva? Nunca nadie fue a predicarle. ¿Qué va a pasar con ese hombre? ¿Quién se defiende como cristiano hoy? Nadie. Una cosa es que nadie le hable, ¿verdad? ¿Quién le habló a Nabucodonosor? Es más, ¿quién le habló a Abraham? ¿Quién? Dios. ¿Qué te hace pensar que porque está en una isla desierta se va a perder? Dices, es que nadie le habló de Dios. ¿A Gedeón quién le habló?
¿A Elías quién le habló? ¿Me explico? Si este hombre se admira de la creación, no hay persona en el mundo que no haya sido movida o motivada, mejor dicho, a conocer al Creador. Jesús dice, la condenación es esta, que la luz vino a los hombres, pero los hombres prefirieron las tinieblas, aborrecieron la luz. ¿Me explico? El caso de Belsasar es precisamente este asunto. Daniel, Dios por medio de Daniel le dice, tú viste muchas cosas, tú las experimentaste. Por eso te digo, primero le dice, no te hagas loco, ¿cómo que no sabes quién soy yo? Si él lo conoce a él y sabe lo que vio. Aquí se esconde algo turbio en Belsasar, porque Belsasar parece que se está tratando de excusar de lo que recién acababa de suceder. Y Daniel le echa en cara el asunto. Y lo peor del caso es que Dios le dice, te falta peso. Con todo lo que te he dejado ver, yo espero de ti esto. Pero a la hora que vengo a checarte, te falta. Así que decidí, le dice Dios, decidí terminar con esto. Y eso debe ser una parte muy interesante para el cristianismo. Leamos Hebreos 12, 14 al 17. Voy a hacerles preguntas más difíciles. Dice, Hebreos 12, 14 al 17. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Esto es muy interesante, ¿eh? ¿Quiso arrepentirse Esaú? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué le dijo Dios? No. Ah, pues no, que Dios me perdona todo. ¿Dios te perdona todo o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jesús habló de un pecado imperdonable, ¿verdad? ¿Cuál era ese? Blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Quién de aquí ya se aventó ese pecado? ¿Te consta que no? Para empezar, ¿qué es la blasfemia? No es echarle una maldición al Espíritu Santo, no. Blasfemar es decir algo que es completamente opuesto a lo que él haría. Una mentira malintencionada. Ejemplo, los fariseos le decían a Jesús, tú echas fuera a los demonios por el poder de Belcebú. En lugar de reconocer al Espíritu Santo, se lo atribuyen al mismo demonio. Cuando Jesús le dice, si Satanás se divide a sí mismo, pues ¿a dónde va a ir, verdad? No puede ser. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y aquí es donde te muerde las uñas. ¿Tú alguna vez blasfemaste contra el Espíritu Santo? ¿Quién puede blasfemar contra el Espíritu Santo? Esaú le valió queso su primogenitura y la cambia por un plato de lentejas y luego llora por recuperarla y Dios le dice no. Y le dice Pablo, aguas, no te vaya a pasar eso a ti. ¿Y la lección? ¿No dice que incondicionalmente Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo? Entonces, si soy elegido, ¿por qué Pablo me dice que aguas? Yo le diría, espérate Pablo, ¿me estás poniendo en duda entonces lo que me enseñaste en la carta a los romanos? La carta a los romanos dice claramente que mi confianza está puesta en la soberana decisión de Dios, ¿verdad? Pero aquí te dice aguas. Está extraño, ¿no? Leamos este otro pasaje, Hebreos 10, 26 al 31. Dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos.
¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado el Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, esto lo pone todavía más directo, porque si después de recibir el conocimiento de Dios obstinadamente pecas, dice, ya no queda sacrificio por ti. Ya no hay perdón para ti. ¿Por qué? ¿Cómo ligamos a Esaú, a Belsasar y a estos en la carta a los Hebreos? Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. ¿Qué está haciendo Dios con Belsasar? Se le permite tener una experiencia sobrenatural en primera persona con lo que vivió con su padre. Después, con la mano, no nada más a él, sino a 1000 príncipes y sus mujeres y sus concubinas. ¿Qué es lo que está tratando de mostrar Dios? Con lo que pasó con Nabucodonosor, Dios no nada más trató con Nabucodonosor, sino que trató con toda Babilonia. En este momento, Dios se manifiesta de forma visible a los principales del reino y le deja claro el mensaje: te faltó peso. He decidido quitarte el reino. Y te preguntaba, ¿por qué le falta peso? ¿Por qué Dios estaba esperando algo de él si no hay un pacto? Por lo que se les ha permitido conocer. Fíjate, la carta a los Hebreos dice, si tú tenías el conocimiento de Dios, realmente, como Ananías y Zafira, nadie dudaba que Ananías y Zafira fueran cristianos, ¿sí o no? Todos lo tomaban por creyentes verdaderos. Pero cuando Pedro los confronta, mueren. Entonces, ¿eran elegidos o no eran elegidos? ¿Sí o no? Si tú me dices, sí, entonces Dios falló. Porque la Biblia dice que a los que llamó, a los que eligió los llamó, a los que llamó los santificó, a los que santificó los glorificó. Dios se va a encargar de a sus elegidos llevarlos a la gloria. ¿Y Ananías y Zafira? Todos pensaban que eran verdaderos creyentes, hasta que el Espíritu revela que no lo son. Los que menciona la carta a los Hebreos, que tienen el conocimiento de Dios y después obstinadamente deciden pecar, no una vez. ¿Se acuerdan? Bueno, los que vinieron el domingo leímos Efesios, una parte, donde dice que el que es nacido de nuevo no puede practicar el pecado. ¿Qué es lo que está diciendo la carta a los Hebreos aquí? Si tú conociste la verdad, imagínate Ananías y Zafira, realmente experimentaron un cambio en sus vidas, ¿verdad? Pero no eran llamados. Y Dios los juzga para darle un mensaje a todos y no les queden ganas de hacer lo mismo. Entonces, si Dios decide que necesita, lo mejor es quitarle la vida a Ananías y Zafira, a pesar de que la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan del arrepentimiento, ¿por qué les quitó la vida? ¿Cuál es la conclusión? Jesús le dijo, bueno, no Jesús contó la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? ¿Qué le dijo Abraham al rico cuando dijo, haz que Lázaro resucite y vaya y les hable? Cuando vean que ha regresado entre los muertos, entonces creerán. ¿Y qué le dice Abraham? No van a creer aunque regrese uno de los muertos. ¿Por qué dice eso? Porque esa es la evidencia de que no han nacido de nuevo. Y ninguno que haya nacido de nuevo puede querer algo con Dios. ¿Me explico? Entonces, los que conocieron la verdad pero luego pecan obstinadamente, ¿de qué te están dando evidencia? De que no son llamados. ¿Y por qué ya no queda perdón para ellos? Porque no son llamados. ¿Me explico? No es que Dios cambie de opinión. Entonces, ¿por qué no dice que aguas? No te vaya a pasar como Esaú.
¿De qué deberías preocuparte? ¿Qué hizo Esaú? Despreció la primogenitura. ¿Qué es lo que Hebreos 26 nos dice? Los que conocieron la verdad y pecan obstinadamente, ¿qué hicieron? Despreciaron a Dios. Por eso dice, ¿qué castigo le espera a los que pisotean la sangre de Jesús? Despreciándola. El efecto no es que Esaú tuviera mucha hambre, tanta que necesitaba urgentemente el plato de lentejas, no, sino que despreció la instrucción de Dios de que los primogénitos son míos, dijo Dios. Cuando Esaú decide vender la primogenitura, ¿qué le está diciendo a Dios? No me interesa ser tu hijo. ¿Qué es lo que está diciendo Hebreos? Los que conocieron a Dios y después pecan obstinadamente, es el mismo desprecio. ¿Qué es lo que hizo Belsasar después de todo lo que vio? El mismo desprecio. No se trata de que estés bajo la ley, sino de lo que se te ha manifestado a ti. Y lo que se manifestó a Belsasar por medio de Nabucodonosor y la mano, ¿no te parece suficiente para que se arrepintiera? ¿Y qué hizo? Leamos qué hizo. Dice Daniel 5:29. Entonces Belsasar ordenó que se vistiera Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Eso es lo que le había prometido, ¿verdad? Que Daniel dijo, no lo quiero. Bueno, Belsasar lo ordena, así que ya no es opcional para Daniel. El rey ordenó que se le hiciera eso a Daniel. Y después de eso, dice el versículo 30, esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. Para entonces Darío tenía 72 años. Entonces, ¿se arrepintió o no se arrepintió Belsasar? No. ¿Por qué no? Después de semejante manifestación de ver una mano escribiendo en la pared y que nadie la sabe interpretar sino Daniel, y que Daniel viene y le dice en tu cara, no te hagas sonso, tú lo viste, y por lo que viste Dios espera de ti y no has cumplido, así que Dios ya decidió quitártelo. ¿Y qué hace? No se arrepiente, no hace nada, Dios le quita la vida. ¿Cómo puede eso aplicarse al cristianismo? ¿Cómo le haces tú para entender esa parte? Va a decir, no, Hernán, lo que tú no sabes es que yo soy elegido. Yo te preguntaría, ¿cómo sabes? Pues yo tengo fe. ¿Crees? Los demonios creen y tiemblan. No, pero yo ya no peco. ¿Estás seguro que no pecas? Bueno, sí, pero poquito. ¿Y esos que conocían la verdad, no hubo un cambio? Sí. ¿Por qué hubo un cambio si no son elegidos? ¿Por qué? Acuérdense la parábola del sembrador. La primera semilla que hay en el camino no pasa nada, ¿verdad? Las aves se la comen. La segunda cae en terreno poco profundo y luego brota. ¿Qué le pasa a la semilla para que brote? Tiene que morir, ¿verdad? Y Pablo nos enseña que la planta es de una materia muy distinta a la de la semilla. Entonces, hay personas que reciben del mensaje, de inmediato experimentan un cambio, pero se muere porque la tierra es poco profunda. Y luego otros caen, pero entre espinas. Crece, pero nunca da fruto porque se ahoga, pero no se muere. Ahí se queda, pero nunca da fruto. ¿Qué le va a pasar al que nunca da fruto? Leamos Lucas. Lucas 13, 6 al 9. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por un año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en delante de fruto, si no, córtela. ¿Qué les pasa a los que no dan fruto? ¿Qué le pasó a Belsasar? Porque no dio fruto. Cortado fue el reino. Pero hay una semilla que cae en buena tierra.
y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. De los 4 casos, ¿quiénes son los elegidos? Fíjate, la semilla es la misma, hace exactamente lo mismo en los 4 casos, bueno, menos el primero. ¿Cuál es la diferencia? No la semilla, sino la tierra. Entonces, el mensaje en todos los casos, supongamos que lo predican bíblico, el evangelio es el mismo porque la Biblia lo enseña, pero depende de quién lo recibe y de qué clase de tierra es. Y eso es lo que Dios determina en su soberana voluntad. Pero una persona que no es elegida puede reaccionar favorablemente al mensaje. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que no es elegida? Porque Pablo dijo, están entre nosotros, pero no son de nosotros. Y los problemas y las discusiones son para manifestar quiénes son y quiénes no. Porque a pesar de que hubo un cambio, no son convertidos. ¿Se acuerdan? Bueno, no estuvieron todos el domingo, pero espero profundizarlo en máximo 2 domingos más. Que preguntamos el domingo, ¿cuál es el proceso del cristiano? ¿Tienes fe y luego Dios te salva? Entonces eres justo y luego naces de nuevo. ¿O primero tengo fe, luego nazco de nuevo y luego Dios me hace justo? ¿Cuál es el orden de las cosas? Y es muy importante detectarlo porque uno de los pasos que tiene que hacer el cristiano es la conversión. ¿Cuándo es que un cristiano se convierte? ¿Cómo sabes que es convertido? La propia palabra lo dice. Convertido, ya no es lo que era antes. ¿Y eso cómo se demuestra? Con acciones. Por sus frutos los conoceréis, enseñó Jesús. Entonces, cuando alguien recibe con alegría, como dice Jesús, recibe pronto el mensaje de la palabra, brota, pero no es la tierra correcta, hay muy poca profundidad o está llena de espinos, no va a pasar de ahí. Pero el momento en que brota, le van a decir todos, bienvenido al reino de Dios, pero tú no sabes si esa es tierra correcta o si brotó repentinamente y no tarda en morirse. Esto nos lleva a un asunto. Creo que es Pablo también que dice, probaos a vosotros mismos. ¿Cómo sabes que eres elegido? ¿Cómo sabes? El que es nacido de Dios no practica el pecado. La acusación hacia Belsasar es, Dios se manifestó a ti y tú lo tuviste en poco. Dios esperaba que pesaras algo y no pesas eso. Así que se acabó tu tiempo, se acabó tu periodo de oportunidad, hasta aquí llegas. Y ese es un riesgo que todos cometemos, ¿sí o no? Todos lo vivimos. Nadie sabemos si este es tu último día. Una cosa sí dice la Biblia seguro, Dios tiene determinado el último día de cada persona. El punto es que solo a algunos se lo revela. Por ejemplo, los sentenciados a muerte. ¿Quién fue el que, no me acuerdo qué personaje, un asesino muy famoso, cuando le preguntaron cómo se sentía porque ya sabía que se iba a llegar la fecha de su ejecución, dijo, me siento muy afortunado, porque prácticamente nadie en la tierra sabe el día que va a morir, y yo sí, y me ha dado oportunidad de poner en orden todas mis cosas. Y eso que está trastornado. ¿A quién más Dios le dio ese beneficio? ¿No dijo Pablo, estoy seguro de que me queda poco tiempo y se despidió de todos? Pedro no sabía también, lee 1 y 2 de Pedro, donde dice que ya está despidiéndose, que Dios ya le reveló que le queda poco tiempo. Son muy escasas las personas a quienes les revela, te queda tanto tiempo, a los otros nos los deja de sorpresa. Pero, como en el caso de Belsasar, llegará el momento en que te van a poner en balanza. A ver, Hernán, te he dado todo esto, te permití entender esto, te he dejado ver estos milagros, te he dejado a conocer personas que yo uso, así que lo que yo espero es que peses esto. Y si no pesas, hasta aquí llegas.
¿Qué es lo que dice Jesús en su parábola? Dame un año más. Y si no, córtala. ¿Por qué no le importa? ¿Cómo que córtala? Porque Jesús dijo que nadie puede venir a Él a menos que el Padre le traiga. Y Jesús dijo, los que el Padre me dio, mi tarea es que ninguno se pierda. Así que si esa higuera que no da fruto no es de Él, córtala. ¿No contradice eso al Dios de amor? ¿Por qué? ¿Quién me está diciendo la verdad y quién me está echando mentiras? Fíjate, vi una publicación que me gustó mucho en Facebook. Dice, no me acuerdo el señor que lo escribió. Dice, tú pones en el carro una calcamonía que dice Cristo te ama, ¿verdad? ¿Alguien vio esa publicación? Dice, tú pones en tu carro una calcamonía que dice Cristo te ama, aunque la Biblia no dice eso. ¿Verdad que no dice eso? No dice eso. ¿Qué tal si pusieras Dios aborrece al pecador en la calcamonía de tu carro? Sí. Dice, te aseguro que ya no tendrías carro. Pero es muy interesante. Yo un día recién convertido, lo primero que hace el cristiano cuando tiene carro, ¿qué es? El pescadito oficial, ¿verdad? Vámonos. Y lo buscas entrar, que se vea. Y quien todavía está más motivado, un montón de calcamonías. Alto, Cristo te ama. Sonríe, Cristo te ama. El punto es que nada de eso es bíblico. Nada. ¿Dónde dice la Biblia que Dios ama a todos? Al contrario, es muy directa cuando dice que aborrece al pecador. Por eso no te dan ganas de poner una calcamonía. Hola, Dios te aborrece. No te va a ayudar. No te va a ayudar. Pero sí va a filtrar. Si dice la verdad del Dios de la Biblia, no el falso Dios que comunicas con un sonríe, Cristo te ama. ¿Sabes qué estás haciendo? Le estás diciendo, tú síguele, échale ganas, Cristo te ama, y es una mentira. No es cierto. Si Él no es hijo de Dios, la Biblia es clara, dice que lo aborrece. ¿Por qué? Porque Él conscientemente desprecia a Dios. Y si tú no le haces enterarse de eso, se te va a demandar. ¿Por qué crees que era tan famoso Pablo? Porque había lugares que nomás estaba esperando que llegara para agarrarlo. No les decía Cristo te ama. ¿Qué les decía Pablo? Dios ha mandado a todos los hombres que se arrepientan. Y eso no le cae en gracia a nadie. A nadie. Pero es la verdad. Aquel que diga, uy, ¿sabes qué? Me llegó, ando bien mal y sé que estoy mal. Eso es algo milagroso. Pero que alguien diga, Cristo me ama, eso no es ningún milagro. Eso es amor propio. Porque cuando le dices, Cristo te ama, ¿quién es el personaje principal en esa frase? No, Cristo. Tú. Porque te ama a ti. ¿Me explico? Entonces, ¿entiendes lo que pasó con Belsasar? No se necesita que estés en un pacto con Dios. Se le concedió ver cosas sobrenaturales. Que lo que es lo que los ateos demandan siempre, ¿no? A ver, pues ¿por qué no haces un milagro aquí para que te crea? ¿No le hicieron eso? ¿No le dijeron varias veces eso a Jesús? Aún cuando estaba crucificado, bájate de ahí, te creemos. Bueno, lo que dice la Biblia es que a pesar de que eso pase, no vas a creer si no eres llamado por Dios. Entonces, mi vida de creyente, aunque pueda tener una conciencia tranquila, jamás voy a estar tranquilo conmigo mismo. Tiene que haber una lucha fuerte contra mí mismo. Y a pesar de que lucho contra mí mismo, tengo una conciencia tranquila. ¿Por qué? Si estoy luchando es porque no voy bien. ¿Por qué tendrías una conciencia tranquila entonces? Porque la lucha
es la evidencia de tu nuevo nacimiento. ¿Me explico? Entonces, a los que obstinadamente pecan, ¿de qué dan evidencia? ¿Qué perdón de pecados ocupan ellos? Para empezar, si ya conocen de Dios y siguen pecando obstinadamente, ¿qué va a hacer que se arrepientan? Si ya conocen a Dios y aún así pecan. No hay perdón. Y la blasfemia del Espíritu Santo, ¿por qué no se perdona? Por lo mismo. ¿Podría un elegido blasfemar el Espíritu Santo? ¿Quiénes blasfeman al Espíritu Santo? En el caso de Jesús, ¿quiénes blasfemaban? A quienes Jesús les dijo, ustedes no son ovejas de mi Padre. Si lo fueran, me amarían. Y esos mismos son los que blasfemaban contra el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, no hay perdón contra eso, porque ya hay evidencia de que no eres. ¿Me entienden? ¿O lo revolví? Entonces el asunto de Belsasar es muy interesante porque pareciera que Dios nada más trata con los judíos, pero aquí está juzgando a un gentil. Bajo el mismo criterio que toda la humanidad que no haya recibido el Evangelio o que haya muerto antes de Jesús y estaba apartado, dice la Biblia que ninguno tiene excusa, porque Dios se manifiesta a todos de distintas formas. Pero no hay ninguno que no haya sido invitado. ¿Qué tal si nadie le predicó? La Biblia está llena de ejemplos donde Dios directamente va. Así que un hombre en una isla desierta nunca representa un problema para la enseñanza bíblica. Dios es el que siempre toma la iniciativa, ya sea que lo recibas o no, es pruebas a tu favor o en tu contra. Vimos en el curso de Apocalipsis. ¿Cómo te imaginas el día del juicio del gran trono blanco? ¿Te imaginas un montón de personas llorando pidiendo misericordia? Y Dios diciéndoles, no, ándale Señor, perdón, ahora veo y ahora creo, como Tomás. Y Dios les va a decir, no. ¿Te imaginas eso? Pues eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia no menciona a nadie quejándose en ese juicio. La Biblia no menciona a Dios diciéndoles, no. Se abren los libros y a cada uno se le da lo que merece. Así que si un ateo llega ese día, se presenta, él va a tener una mala cara. Él va a decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no quiero estar aquí ante ese hombre. Yo no quiero estar aquí ante Jesús. Yo no quiero estar ante ese Dios porque no quiero nada con él. Eso es lo que toda su vida dijo. Esa es la decisión que él tomó. ¿Qué te hace pensar que ese día va a cambiar de opinión si eso es imposible para el hombre? Dicen, ¿yo qué quiero hacer en el cielo? Hay puros hipócritas en el cielo. Yo mejor acá en el pachangón con Satanás. Si lo que no sabes es que ningún hipócrita va al cielo. Y que en el lago de fuego no hay pachangón. Pero ni se queja el que se va al lago de fuego, ni se queja el que entra al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ese es su mayor anhelo. Quien ha sido renovado anhela estar en Dios. Dice, ay, y siempre vas a estar cantando. ¿No dice eso? Y si así fuera, la Biblia dice que los seres daban gracias en gratitud, cantaban porque así les nacía, no porque dijeran, che, ¿ahora cuál sigue? ¿Cuántas horas nos faltan? No, la gratitud, según Apocalipsis, la gratitud experimentada por todos los que tenían vestiduras blancas los motivaba a cantar. No es por aburrimiento ni por obligación, sino por propia motivación. Pero quien camina al lago de fuego también va automotivado. No va a pedir perdón, eso es imposible para alguien. Va a decir, sí, esto es lo que siempre deseé, y al fin se hace realidad. Pero no dice que van a ser torturados, sí, pero no dice quién. ¿Quién los va a torturar?
van a estar quemándose con el fuego, pues bueno, lo puedes tomar literal o lo puedes tomar en sentido figurado. Pero no dice que Dios va a estar, ándele perro, no dice eso. Ni que los demonios van a estar, no querías nada con Dios, pues ahora te aguantas. Tampoco dice eso, porque aún los demonios van a estar ahí sufriendo. Y si Satanás, la bestia, el falso profeta y todos los demonios están juntos contigo, ¿quién te va a hacer sufrir? ¿O no es más bien la expresión de todo aquel que anda caminando sin entender lo que la justicia, misericordia y amor al otro es? Imagínate, ponlos todos juntos, ¿qué clase de experiencia tendrán? Así que el mensaje en Daniel 5 es muy importante para el cristiano, porque un verdadero cristiano no puede decir, al cabo soy salvo. Un verdadero cristiano jamás va a estar a gusto pecando, jamás, jamás, porque es antinatural para el que ha nacido de nuevo, es antinatural. Por eso, aunque tenga una lucha muy fuerte conmigo, tengo la conciencia tranquila, porque mi lucha es la evidencia de mi salvación. Preocúpese el que anda pecando a gusto, ese sí toma el consejo de Pablo, aguas, ¿dónde estás? Date cuenta quién eres. Quizás es tu última oportunidad. Pruébate a ti mismo, dice la Biblia, pero no dices, a ver, déjame, voy a hacer esto, a ver si soy salvo. No. Busca la evidencia en ti mismo. Cristianos maldicientes, ¿son cristianos? ¿Por qué no? ¿Cuál es la base bíblica? ¿Cuál es la base bíblica? Porque esos pululan. Cada vez conozco a más. ¿Cuál es la base bíblica para decir no puede ser? Porque no hay evidencia de una mente transformada. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Una mente escasa, pobre e ignorante no tiene mejores palabras para hablar. Una mente que se nutre de las cosas de Dios no tiene por qué decir esas cosas. Hay muchísimas más palabras para expresarte. Así que es un reflejo de ignorancia y de pobredumbre intelectual que no va de acuerdo con alguien que se supone que fue renovado en su mente. Así tan fácil. Así que es difícil determinar cómo le hacemos para continuar en el cristianismo, pero la lucha interna debe ser tu evidencia. A Belsasar le valió y Dios le dijo hasta aquí. ¿Cuándo te mueres tú? ¿No sabes? Tienes que perseverar. No sabes si te vas hoy o te vas mañana. Y dice Jesús, bienaventurado al que se le halle sirviendo. Así que el cristiano no puede darse el lujo de perder el tiempo. Tienes que perseverar y no dejarte llevar. Si te dejaste llevar y aquí estás todavía, tienes una enorme oportunidad de ponerte a cuentas. No sabes si esta es tu última chance. Así que no dejes pasar el tiempo. Por eso Jesús dijo, orad sin cesar para que no caigan en tentación. Necesitas estar platicando con Él. ¿Para qué? Para que no se te olvide que ahí está. Porque el que peca piensa que nadie lo ve, ¿verdad? Dices, al cabo nadie me ve. Pero si siempre oraras, ¿de qué estarías consciente siempre? De lo que dijo Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Así que es imposible que te sientas en la oportunidad de que nadie te ve y hacer algo, sino que tendrías que decirle, Dios, lo voy a hacer y no me importa. Y esa es una situación más complicada, si realmente tienes una relación con Dios. Así que el orar constantemente te pone en una situación incómoda a la hora que quieras hacer algo que no debes, porque sabes que ahí está Dios viéndote. Y no te puedes esperar que se descuide.
Tendría que ser un acto frío y voluntario, decir, y me vale. Ay, ¿con qué cara vas y le pides perdón después? Así que vamos a ponernos de pie. Les dije que iba a estar hablando poco a poco de todos estos temas hacia lo que espero en 2 domingos máximo podamos tratar, que se llama membresía de la iglesia. ¿Quién es iglesia y quién no? Y es muy importante que lo sepas. No puedes pasar la vida imaginando que eres algo que no eres, por tu propio bien. Si no eres, deja de sufrir aquí y vete a disfrutar. Si eres, deja de andar en otras cosas que no debes de tener y ponerte a trabajar. Pero el saber te va a librar de muchas cosas. Va a ser tu vida mejor, créeme. Seas o no seas, tu vida va a ser mejor desde el momento en que sepas. Y como iglesia tiene que quedar bien claro. Entonces, el domingo, hoy, y espero el domingo que viene, si Dios lo permite, tocar estos temas que son, como dice Pablo, fundamentos, los rudimentos del Evangelio, para que todos los tengamos bien en claro y aprovechemos bien los días, porque los días son malos. Así que cada quien conoce su propia situación. Yo no quisiera que Dios te viniera a pesar hoy si no estás pesando lo que debes de pesar. Pero si no te ha sido hoy, es porque tienes una oportunidad. Tú sabes si la desprecias. Esa es decisión tuya. Mi trabajo es decirte que Dios da la oportunidad y tú tomarás la decisión. Pero no juegues al cristiano. Necesitas evidencia. Búscala. Te la va a mostrar Dios. Sea o no sea, la evidencia siempre es reveladora. Así que, ¿cómo ven si pedimos por eso? No voy a pedir para que te vaya bien. Quisiera que pidiéramos para que Dios te haga ver quién eres realmente. Y que podamos vivir de acuerdo a lo que somos. ¿Cómo ven? Que si bendiciones y eso déjalo para después. Para eso hay mucho tiempo. Lo más importante es esto. De esto depende la eternidad. Así que vamos a orar. Dios, sabemos que de entre todos los que han conocido, recibido tu nombre, debe de haber señales claras en sus vidas que demuestren que los has traído. Padre, no nos interesa el reconocimiento de nadie más, sino tu reconocimiento, que podamos tener perfectamente claro lo que somos delante de ti. Te pedimos que no nos permitas vivir engañados. No queremos ser una Ananías y Zafira que mueren repentinamente a causa de su comportamiento. No queremos ser Himeneo, Alejandro y Fileto que terminaron desviándose de la verdad que habían recibido. Queremos, Señor, ser fieles a lo que nos has enseñado y vivir de acuerdo a lo que hemos entendido. Queremos que obres en nosotros para que cuando alguien conozca de nosotros, a pesar de nuestros errores y defectos, pueda verte en nosotros. Que en lugar de ver nuestras buenas obras, que no son nuestras, puedan entender que a través de nosotros lo has hecho para que el mérito sea tuyo, porque sabemos que nada merecemos y que estamos en continuo conflicto. Como dijo Pablo, somos unos miserables porque tenemos un cuerpo de muerte. Pero hemos confiado en ti, en que ese sufrimiento, ese batallar, ese malestar, por cada vez que nos apartamos de lo que tú nos has encomendado, es eso lo que nos da la evidencia de que aún estás con nosotros, Señor. No queremos ser un Esaú, no queremos ser aquellos que conociendo la verdad te despreciaron. Más bien, nunca nos entregues a nuestro propio albedrío. Nunca nos entregues a nuestras propias decisiones, sino como dice tu palabra, queremos ser como verdaderos hijos tuyos que son guiados por el Espíritu. No que juntamente con el Espíritu, sino que el Espíritu los lleva. No queremos que nos dejes ser tal cual somos, sino que nos cambies y transformes cada vez más para poder parecernos cada vez más a ti. Tu palabra dice que al siervo bueno se le recompensa con más responsabilidad. Muéstranos, Dios, si estás con nosotros, permitiéndonos más responsabilidad.
Queremos ser siervos fieles, que multiplican lo que les has entregado. Queremos ser esos bienaventurados que tú mencionaste, que estén sirviendo cuando tú vengas o cuando se acaben nuestros días. Queremos ser personas como Pablo, que decía: me espera la corona de gloria, he terminado la carrera. No sabemos cuándo vamos a morir, pero ayúdanos a vivir cada día teniéndolo en mente, como si hoy fuese el último, estando seguros de que hemos terminado la carrera. Y si nos regalas un día más, que nos esforcemos nuevamente como si fuera el último, por si acaso tenía que terminar mi carrera ese día. No permitas que cometamos el error de Belsasar. No queremos ignorar las cosas que nos has mostrado, no queremos despreciar la misericordia que nos has dado. Queremos tener el peso que corresponde, Señor, para gloria y honra tuya siempre. Así que te damos gracias por tu misericordia, gracias porque el día de hoy seguimos con vida, y nos das la oportunidad de pedirte perdón. Perdónanos por todas las ofensas cometidas, conscientes e inconscientes, como dijo el salmista. De todas aquellas inconscientes, danos sabiduría y entendimiento para poder ver las cosas que estamos haciendo mal, y de las que hicimos con plena rebeldía, no nos las tomes en cuenta. Por tu misericordia te lo pedimos. Queremos ser siervos tuyos, Señor, reconocidos por ti. No importa la vida que llevemos, que podamos contar con tu aprobación. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria, y todo lo que digamos provenga de ti, Señor, es lo que te pedimos el día de hoy. Gracias. Amén.